Eh, Hoy tenemos a Jesús Barraza en esta presentación que nos ha preparado. Lógicamente, aquí también de Neo estamos yo, como ya me conocen, Lorena Iturra, está Rui Fernández, está Bill Brooks, está Eva de Lier también, y por ahí de nuestro partner está Nicolás Fanelli también. Y bueno, y doy paso a Jesús para que pueda comenzar. ¿Vale? Ok, pues muchas gracias, Lorena. Muy bien, pues bueno, yo soy Jesús Barrasa y soy parte del equipo de Field, que llamamos, del equipo de campo, o sea que estamos en contacto, digamos, no somos parte del equipo de ingeniería que construye Neo, pero más bien los que nos implicamos en las implantaciones con clientes, ¿no? Entonces, bueno, mi plan hoy es, y corregidme si me equivoco, pero veo que se ha planteado como Neo4j para gestión de redes. Por lo Eso, tanto, ¿perdona? ¿Era una pregunta? eso es. Perfecto. Y la conclusión, o sea, la razón por la que lo digo es porque supongo que la gente ya tiene un cierto grado de familiaridad con Neo, entonces me puedo saltar un poquillo la introducción o por lo menos hacerla muy, muy breve y entrar directamente con cuestiones de gestión de redes. ¿Es correcto? ¿Es este el plan, Rui? Me parece estupendo, exactamente. De todos modos, como siempre, en cualquier caso, si hay cualquier duda, pues yo creo que no hay ningún inconveniente en que interrumpáis y aclaramos lo que no esté claro. Otra cuestión es si por cualquier razón el audio o el vídeo se interrumpe o lo que sea, pues dadme un toque, por favor, para que sepa y vea si lo podemos resolver. Ok, bueno, pues vamos a ello. Entonces, una introducción muy, muy breve, ¿vale? Como sabéis, la mayor parte de los que estáis aquí, supongo, creo que he borrado demasiadas slides. Esta la quería mantener, pero bueno, ahí está. Bueno, Neo es una plataforma de gestión de datos, de manejo de datos, de grafo, ¿vale? Lo que significa esto es que, bueno, en el centro de la plataforma está nuestro almacén de datos, la base de datos de grafo, que tiene la particularidad de que, bueno, de que almacena, maneja y analiza los datos de acuerdo a un modelo muy particular, que es el modelo de grafo. Grafo entendido como teoría de grafos, como redes de elementos conectados, no necesariamente grafo desde el punto de vista de la visualización, aunque también la visualización es un elemento importante. Entonces, como decía, en el centro está el almacén de datos, la base de datos, que tiene digamos, una naturaleza tanto transaccional como analítica. Tradicionalmente en bases de datos, pues, o estamos en las bases de datos transaccionales, operacionales, o estamos en las plataformas analíticas. Los grafos realmente cubren los dos aspectos. Y bueno, alrededor de Neo pues tenemos una serie de elementos y en particular, pues bueno, hay herramientas de análisis de datos y en particular pues nuestra librería de algoritmos de Graph Data Science que simplifican el manejo de estructuras de grafo e implementan, sin necesidad de que escribáis código, pues muchos de los algoritmos de grafos más comunes y más útiles, ¿no? Por ejemplo, están ahí los de centralidad, tipo PageRank y algunos otros. Están los de Community Detection o Clustering, que son los encargados de detectar comunidades. Todos ellos, como veis, analizan la naturaleza estructural de grafos, es decir, la conectividad entre elementos. Luego también hay algoritmos de similaridad estructural y otros de pathfinding, de cálculo de caminos en el grafo. Bueno, eso es un área que Rui ha cubierto en otros webinars y podéis encontrar materiales, pero cubre la parte más de data science para los usuarios, como veis en el lado derecho del diagrama, data scientists, data analysts. En el lado izquierdo veis que también, bueno, pues Neo tiene una serie de elementos que facilitan la administración, como podéis imaginaros. No voy a entrar en detalles, pero cuestiones como por ejemplo desplegar un clúster, hacer monitorización, hacer backups, hacer restore, bueno, todos estos elementos que cabe esperar de cualquier plataforma, pues bueno, también los tenéis con Neo. En la parte superior veis que generalmente lo que nuestros clientes hacen es que, bueno, pues en Neo o bien tienen, digamos, soluciones de visualización, de exploración visual de los grafos, para lo que tenemos plataformas y herramientas como Bloom, que también que Rui ha presentado, o bien
construyen aplicaciones que interactúan con el grafo a través de los drivers, de los APIs. Y bueno, los drivers que publicamos pues son para los lenguajes de programación más populares, ¿no? Java, JavaScript, .NET y Python y Go, que son los 5 oficiales, más algunos otros que mantiene la comunidad. Pero bueno, como veis, estos son todos los elementos que rodean al core, digamos, que es el almacén de datos. Esto es Neo, más algunas, como veis, la parte de abajo de integración. Obviamente hay una parte inicial de carga de datos, bueno, que los elementos de integración van a simplificar proporcionando pues, bueno, conectores estándar para ciertos tipos de estructuras tabulares, jerárquicas, XML, JSON, etc. E incluso no solo para cargas tipo batch, pero también para cargas más en streaming, por ejemplo, basadas en message queues o en Kafka, cosas de este estilo. Pero bueno, como decía, mi plan es centrarme en la parte de gestión de redes. Esto solamente es una breve introducción. Y como decía antes, elemento clave, Neo4j representa los datos en forma de grafo. Y un grafo es una estructura muy simple, que consta de dos partes, de dos bloques, digamos. Una son los nodos, o los elementos de datos, los data points, si queremos llamarlo, que representan entidades, que representan objetos. Y luego existen relaciones entre ellos. Y estas relaciones, pues, bueno, se llaman arcos o edges en un grafo. Nosotros lo llamamos relaciones. Y esto es todo. Es así de simple. Con un grafo podemos modelizar cualquier dominio y, en particular, como vamos a ver hoy, el de las redes de telecomunicaciones, las redes en general. Veremos luego en un poquito más detalle cuando os enseñe una demo que tanto los nodos como las relaciones pueden tener propiedades para añadir riqueza al modelo, pero bueno, probablemente volvamos sobre ello en los detalles. Vamos a dar una pequeña introducción a por qué los grafos en telco y por qué para la gestión de redes. Bueno, hay una serie de características clave de este tipo de soluciones que implican la modelización de una red de telecomunicaciones. Una red de comunicaciones, esencialmente, es un conjunto de dispositivos interconectados, simplificándolo mucho. Obviamente, los dispositivos tendrán estructura interna. Pensemos, por ejemplo, un dispositivo físico que va a tener, qué sé yo, tendrá shelves, tendrá racks, tendrá slots, tendrá puertos, etcétera, etcétera. Luego también hay elementos lógicos, no solamente los elementos físicos, también hay elementos virtualizados. Luego tenemos las conexiones físicas y lógicas entre los elementos. En definitiva, es un modelo muy rico y con cierto grado de complejidad, al que se añade el hecho de que las redes de telecomunicaciones, pues bueno, generalmente están organizadas en múltiples dominios independientes que están superpuestos. Entonces, podéis tener una infraestructura física sobre la que tenemos una red óptica, luego podemos tener los distintos niveles, las distintas capas, que en cierto modo podemos representar, y de hecho vamos a hacerlo, como grafos independientes, grafos superpuestos. Veremos que es particularmente importante añadir a esta representación dependencias entre estas capas. Pero bueno, como veis, es un modelo relativamente complejo, que durante mucho tiempo, pues obviamente se ha representado pues en bases de datos relacionales, porque era la forma y ha sido la forma durante 40 años de representar este tipo de información. Ahora bien, no es lo más práctico. No es lo más práctico desde el punto de vista del mantenimiento, porque son modelos hipercomplejos, y tampoco es ideal desde el punto de vista de la performance. Sobre todo en escenarios operacionales, más que en los analíticos, vamos a querer tener tiempos de respuesta muy rápidos. Estoy hablando probablemente de milisegundos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones como el troubleshooting, en el área de service assurance, no sé cuál es la traducción al castellano, pero bueno, la idea de, por ejemplo, si tenemos eventos que vienen de la red indicándonos que cierto dispositivo, cierto puerto, cierto elemento físico o lógico está creando problemas o está lanzando una alarma, tenemos que entender de forma rápida cuál es el impacto de ese problema. O, de la misma forma, si tenemos varios, ser capaz de agruparlos juntos como síntomas de una causa raíz. Entonces, ese tipo de análisis van a implicar recorridos en el grafo que tradicionalmente se hubieran traducido en una serie de joins. Y esas joins, como sabéis, pues bueno, desde el punto de vista de la performance, pues son bastante problemáticas, especialmente en casos, como os digo, operacionales como el que estoy describiendo. Entonces,
Bueno, pues estas 4 características son las que hacen que los grafos sean particularmente relevantes. El primero, he hablado, la complejidad. Tratar de meter ese modelo en un modelo relacional es una bomba de relojería desde el punto de vista del mantenimiento, porque estos modelos son dinámicos, van a evolucionar en el tiempo y ya sabéis que cualquier cambio en un modelo relacional implica una migración y no es particularmente ágil. El segundo, que es el que acabo de mencionar, la flexibilidad. Igual, el ser capaces de incluir este elemento dinámico en el modelo. El otro, la performance, como acabo de decir. Vamos a ver por qué los grafos introducen una performance significativamente mejorada sobre los modelos relacionales. Y luego también hay un elemento importante, que es el hecho de que un grafo es una estructura bastante intuitiva. Si vosotros pensáis cómo modelizamos una red antes de persistirla en cualquier tipo de almacén, ya sea relacionado de cualquier otro tipo, lo que vamos a hacer es coger una pizarra y decir, bueno, estos son los elementos. Y lo que hacemos es representar un grafo. Entonces, lo interesante con Neo es que el grafo que nosotros concebimos, que diseñamos cuando estamos modelizando un dominio, es exactamente el grafo que vamos a persistir y que vamos a escribir queries y que vamos a analizar. Con lo cual, pues bueno, se elimina ese gap, ese salto entre digamos, el entendimiento lógico o de negocio y la implementación física que a veces introduce, pues ya os digo, este salto que crea una barrera desde el punto de vista de la colaboración entre equipos. Bueno, pues estas características yo creo que son importantes. Es lo que vemos en nuestra experiencia y los grafos, pues bueno, las cubren de manera muy satisfactoria. Entonces, me voy a saltar esto porque os lo voy a pasar, pero vamos, son algunas citas de clientes, de usuarios de grafos que bueno, insisten en estas cuestiones, en la importancia de la riqueza del modelo de grafo, de su performance, de la capacidad de evolución, de la flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos al grano. Porque el hecho es que en Neo, bueno, pues desde el principio, y llevamos ya unos cuantos años en el mercado, pues hemos tenido una base de clientes bastante importante en el área de teleco, en el área de la gestión de redes en particular. Y bueno, pues solamente por daros algunas cifras, pues algunos de los... Porque tenemos, digamos, dos canales fundamentales de acceso a esta industria. Una es directamente con proyectos con telcos, con operadoras de telecomunicación, y trabajamos con algunas de las más grandes del mundo, o también a través de lo que se llaman los vendedores, o sea, las empresas de software OSS. El OSS es Operations and Support Systems, como probablemente sabréis, que son básicamente, es el software que utilizan las telecos para gestionar sus redes. Entonces, aquí en este mercado, pues están, como podéis imaginar, pues los líderes son pues compañías como Nokia, Ericsson, HP, Cisco, bueno, Ciena, hay varios. Pero la idea es que ellos crean software, que es el que las telcos luego utilizan para gestionar sus redes. Y también en este mercado tenemos una presencia importante, porque los líderes, y ya he mencionado algunos de ellos, pues también lo que están haciendo es incluir Neo como el backend, el almacén de datos de sus soluciones. Con lo cual, directa o indirectamente, la mayor parte de las telcos globalmente están utilizando grafos y Neo en particular. Pero, ¿cuáles son los casos de uso? No voy a cubrirlos todos porque, como veis, el espectro es bastante amplio. Esta presentación, en general, a veces la uso para cubrir otras áreas de la industria telco, pero puesto que hoy el centro es la gestión de redes, me voy a quedar, digamos, en este caso de uso de la parte superior izquierda. Hay muchos otros y, obviamente, como os digo, la telco no solamente es gestión de redes, también hay gestión de clientes, de productos, gestión de la experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con regulación y compliance y metadata management. Pero bueno, todo eso lo vamos a dejar fuera hoy para centrarnos en la parte de operaciones, de la pura gestión de red. Y en ese espacio, pues bueno, ahí veis algunos de los nombres que mencionaba antes. ¿Y qué nos encontramos? Pues bueno, esto que veis aquí en la parte derecha es un diagrama esquemático muy simplificado de lo que es un modelo de red. Pero en realidad, en este tipo de casos de uso, lo que nos vamos a encontrar es un modelo de todos los elementos, básicamente, implicados en la provisión de un servicio, en la delivery de un servicio, ¿no? Es decir, desde la infraestructura física, los elementos lógicos, los servicios,
todas las dependencias entre ellos. Por lo tanto, es un modelo bastante rico, ¿no? Y ese modelo lo vamos a utilizar pues, para una serie de casos de uso como los que veis aquí. Uno de ellos, los más comunes, es la gestión unificada de inventario de red. Hablaba antes de que en las redes de Teleco, pues, bueno, tenemos distintos dominios independientes. Podéis tener, por ejemplo, la red óptica por una parte, la red IP manejada de una forma diferente, la red móvil, en fin, y cada uno de ellos tiene su propio gestor de red. Y lo que hacemos en el grafo es tratar de integrarlos todos y detectar esas dependencias entre las distintas capas para luego poder hacer cosas como la que veis en el diagrama de aquí arriba, de forma esquemática. Es decir, yo he comprendido cómo los elementos lógicos dependen de los físicos, qué tipo de servicios existen en esos elementos lógicos, de manera que una vez que tengo esas dependencias hechas explícitas, pues voy a poder hacer un análisis del tipo, oye, este interfaz está dándome error, lo que sea, pérdida de señal. ¿Cuál es el impacto de ese fallo en mi red? Pues bueno, puedo entender efectivamente quiénes son los clientes, los servicios que están afectados. De la misma forma, puedo hacer un análisis proactivo en el sentido de que las redes obviamente tienen un mantenimiento continuo. Entonces, por ejemplo, pongamos que tenemos que hacer un upgrade de un router, de un elemento de red cualquiera. Pues yo quiero hacer un análisis a priori de cuáles son los servicios que se van a ver afectados por ese upgrade, entonces, para notificar a mis clientes o para tomar las medidas pertinentes. Bueno, pues ese análisis es bastante complejo, si estáis en ello lo sabéis, se traduce en el grafo en un recorrido, en un análisis de la cadena de dependencias para entender no solamente los elementos que directamente dependen del elemento afectado, sino directa o indirectamente a través de las distintas capas. Entonces, bueno, volviendo a la parte de inventario, un inventario unificado, una de las cosas que estamos viendo que nuestros clientes hacen es recoger, por ejemplo, inventarios parciales o vistas diferentes de la red. Esto puede venir de un inventario, de una herramienta de discovery, de una herramienta de planning, para detectar, por ejemplo, inconsistencias. Muchas veces se da el caso de que la red, tal y como la planificamos, no es exactamente la red tal y como está desplegada. Bien porque haya habido errores, bien porque ha habido alguna intervención humana, lo que fuese. Entonces, detectar ese tipo de inconsistencias es uno de los casos de uso que vemos de forma frecuente. Es lo que llamamos network reconciliation, ¿no? Reconciliación de distintas vistas de la red para poder ser capaz de alinearlo. Otra de ellas es lo que se llama service orchestration, ¿no? Es decir, coordinar todos los elementos necesarios para la provisión y la activación de un servicio. Entonces, pues, esta visión unificada que detecta todas las dependencias, pues es clave y es, por ejemplo, lo que está haciendo, por ejemplo, BT en el Reino Unido, que es un orquestador de servicios en particular para sus servicios de media and broadcasting. Cuando hacen el streaming de toda la señal, por ejemplo, de eventos deportivos, bueno, pues lo que necesitan es calcular en tiempo real un árbol de distribución sobre su red IP, entendiendo, por ejemplo, cuáles son las dependencias con las capas inferiores para evitar, por ejemplo, cuestiones como single point of failure, es decir, dependencias no detectadas a priori que realmente están creando problemas y eliminan, digamos, la redundancia requerida en ese tipo de servicio. Entonces, esa visión unificada, de nuevo, es clave para hacer el cálculo de estos servicios. ¿Qué más? He mencionado antes la parte de fault management, de service assurance, ¿no? Cómo reaccionar a problemas en la red. Bueno, pues como decía antes, el caso más común es tener un stream de eventos, de alarmas, puede ser de métricas incluso de la red, y lo que tengo que hacer es interpretarlas en función de mi modelo de topología y de dependencias. Es decir, puedo, por ejemplo, y volveremos sobre ello en un momento, entender cuáles de los fallos de las alarmas que están viniéndome de la red son más importantes que otras, precisamente dependiendo de cuál es el impacto en nuestros clientes. Y utilizar, por ejemplo, esa información para hacer un rank, para reordenarlas y priorizar las más importantes. De la misma forma, puedo hacer análisis de causa-raíz. Cuando las alarmas llegan, no llegan de una en una, llegan en tormentas, digamos, de alarmas. Entonces, es difícil interpretarlas de forma eficaz
sin hacer un análisis previo donde tratemos de entender qué son síntomas y qué son causas raíces. Y eso en un grafo se transforma en un problema, curiosamente, de clustering, porque realmente lo que hacemos en Neo, y lo vamos a ver en la demo en un momento, es mapear las alarmas con elementos de red, de nuestra topología, de nuestro modelo de topología, y tratar de ver si existen, si convergen a través de la cadena de dependencias en algún elemento común, que podría ser, efectivamente, la causa raíz. Entonces, lo que podemos hacer con eso es hacer un filtrado previo, hacer una categorización previa, de manera que los gestores de red pues, pueden ir a la raíz en lugar de ser distraídos con todos los síntomas. ¿Qué más? Bueno, pues cuestiones como planning, como traffic intelligence. De nuevo, como decía antes, una vez que tenemos la red modelizada en forma de grafo, podemos beneficiarnos de un cálculo de caminos muy eficaz. Cuestiones como, por ejemplo, encontrar el camino de menor coste para enviar tráfico desde un punto a otro, pues es un problema sencillo para grafos, pero además le añadimos la posibilidad de poner constraints, en cierto modo, adicionales. Por ejemplo, la que decía antes, tengo que encontrar dos caminos diversos, dos caminos independientes, para llevar tráfico desde A a B, porque quiero dar un servicio con alta disponibilidad, de manera que si uno se cae, el otro continúe dando servicio. Y para eso tengo que entender cuáles son las dependencias en niveles inferiores, porque si proporciono dos caminos que en las capas inferiores acaban dependiendo del mismo elemento, si ese elemento se cae, las dos digamos, los dos legs, las dos piernas, las dos vías se ven afectadas, por lo tanto no estoy ofreciendo la alta disponibilidad que requería. Bueno, pues y luego, bueno, pues el último análisis de performance es más a posteriori, cuestiones como analytics sobre la red. Bueno, pues espero, voy a parar aquí la presentación un momento, y porque, como os digo, este deck cubre más elementos que no voy a tratar hoy. Pero espero que esto os haya dado una idea, por lo menos de alto nivel, de las razones por las que nuestros clientes y por qué es relevante representar redes en forma de grafo. Vamos a pasar ahora al cómo. Es decir, estos son los casos de uso, pero vamos a ver cómo se traduce esto en un ejemplo. Y lo voy a utilizar ya para saltar a la demo. ¿Cómo voy de tiempo? 28. Bueno, vamos a ver. Vale, vas a medio camino. Bien, ¿no? Vale. Lo digo porque esta parte, pues bueno, ahora ya voy a meterme un poco más en la parte técnica, es decir, en cómo se traduce esto en un modelo de grafo, y voy a enseñaros un poquillo qué pinta tiene en Neo y cómo, bueno, pues cómo podemos visualizarlo, explorarlo y hacer ciertas queries. Entonces, bueno, es un caso simplificado, pero bueno, yo creo que sirve para ilustrar lo que acabo de contar. Bien, pues como decía antes, en cualquier red medianamente compleja va a implicar múltiples capas, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, cada una de las capas es un grafo independiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en Neo, típicamente, es tener un grafo orientado al cálculo de rutas, de caminos, al cálculo de paths, ¿vale? Entonces, en este tipo de grafo, lo que vamos a hacer es representar, es el más intuitivo, representamos los dispositivos como nodos y las conexiones entre dispositivos como relaciones, como edges. O sea, que es la forma más natural, digamos, en que probablemente representaríamos este dominio. Ya os digo que este modelo es totalmente simplificado y bueno, probablemente querremos incluir no solamente los dispositivos, sino su estructura interna, pero bueno, pensad que tampoco va a complicarse demasiado, ya que lo único que haríamos sería, pues para cada dispositivo, pues añadir los elementos de que consta, ya como decía antes, pues pueden ser shelves, racks, slots, cards, tarjetas, puertos, etc. En esencia es un árbol de elementos, y luego desde los puertos, que son los elementos de, digamos, terminación de las conexiones, pues tendría un enlace con otro puerto en otro dispositivo. O sea que esa es la idea. En este caso lo simplificamos y digamos que lo compactamos todo en un único nodo. Este tipo de modelo va a ser útil para, como decía, para el cálculo de rutas, para el cálculo de caminos. Entonces, ¿qué pinta tiene?
de nuevo, hiper simplificado. Bueno, lo que llamo NE es un Network Element, un elemento de red, un dispositivo, de manera genérica, que tendrá un identificador, ¿vale? Y pongamos que aquí, en este caso, es una red óptica y vemos enlaces de tipo SDH que conectan dispositivos. Y cada enlace lo etiqueto como link. Ya sabéis que en Neo, pues bueno, tenemos una forma de nombrar las relaciones por tipo, de darle un tipo, digamos. Entonces, en este caso las estoy representando como relaciones tipo link, indicando que hay un enlace óptico entre esos dos dispositivos. El NE sería un label, una etiqueta en Neo4j, y luego el resto son, lo que pongo entre llaves, pues son propiedades. Pues como veis, las relaciones, los links, tienen un identificador único y tienen, pues bueno, una serie de atributos que en este caso, pues bueno, voy a poner solamente la capacidad, por ejemplo, pero podría haber muchos más, lógicamente. Y lo mismo en los elementos de red. Tendríamos su identificador, podríamos tener su localización con latitud y longitud, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es que este es el modelo simple, ¿no? Entonces, pensad, en lugar de tener 4 nodos, voy a tener cientos de nodos, dependiendo del tamaño de la red, cientos de elementos de red. Y bueno, pues en un modelo como este va a ser relativamente sencillo hacer cosas como decir, bueno, encuéntrame el camino más corto, entendiendo más corto como el de menor coste, por ejemplo, dependiendo de, qué sé yo, puede haber una serie de métricas dependiendo de cada caso. A lo mejor queremos aquí optimizar el uso de la capacidad, entonces queremos dar prioridad al uso de los links con menos capacidad, con más capacidad disponible. Ahí las métricas son las que queréis porque tenemos a vuestra disposición pues algoritmos como Dijkstra que precisamente pues, es capaz de optimizar de acuerdo a la métrica que definamos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, ya os digo que sería fácil decir, encuéntrame el camino óptimo entre 1 y 3 que tenga una capacidad mínima de 1024. Bueno, pues entonces no podría optar por el camino directo porque no tengo capacidad suficiente, pero podría optar, pues bueno, a lo mejor por este que veis aquí arriba. Modelo sencillo, adecuado para el cálculo de caminos con constraints, ¿vale? Ahora bien, como decíamos antes, vamos a tener distintas capas y para casos de uso en donde tenga que hacer un análisis de esas dependencias, y la mayor parte de ellos lo necesitan, pues voy a necesitar modelizar las dependencias entre esas capas. Es decir, no puedo tratar los links de cada nivel de forma independiente. Entonces, para establecer este tipo de dependencias, vamos a tener que crear un modelo diferente, es decir, un modelo orientado a dependencias. Y para poder establecer dependencias en la forma de relaciones, necesito que lo que quiera que sea, que dependen de otra cosa, sea representado como un nodo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es representar los links que representaba antes como relaciones en forma de nodos. Diréis, pero es lo mismo representado de otra forma. Efectivamente, hay un cierto grado de redundancia que me va a permitir tener la flexibilidad de utilizar un modelo u otro dependiendo del caso de uso. Es decir, si estoy haciendo análisis de dependencias, miraré los links en forma de nodos y si quiero hacer un análisis de caminos, voy a mirar a los links en forma de relaciones. Ahora lo vamos a ver en ejemplos, por si acaso no queda del todo claro. Pero la idea es que, por ejemplo, si tenemos un link, el mismo que veíamos antes, entre 1 y 3, lo vamos a representar como un nodo, lo veis aquí arriba, con las mismas características que veíamos antes, su identificador de nodo, la capacidad, y lo que hacemos es que lo conectamos con los dos dispositivos que el enlace conecta. Es decir, este es un link entre 1 y 3. Lo que me permite este tipo de representación es, como decía antes, establecer esas dependencias. Porque, por ejemplo, supongamos que hay un link de nivel inferior, ¿vale?, entre 1 y 2 y otro entre 2 y 3, ¿vale? Pero lo que quiero hacer es decir, bueno, pues este link, que es una conexión end-to-end, cuyo tráfico va sobre estos dos otros links, existe una dependencia entre ellos. Entonces, yo puedo representarlo en forma de grafo de esta manera. Añade un grado adicional de complejidad, pero me permite representar los caminos de forma no ambigua y de forma expresiva. Entonces, ¿qué ocurre? Diréis, pero entonces si voy a hacer un análisis de caminos me voy con un modelo y si voy a hacer un análisis de dependencias me voy con el otro. Pues no necesariamente, porque lo que proponemos es un modelo dual, es decir, ten los dos en el grafo. Y esto es una cosa relativamente natural, es decir, tener cierto grado de redundancia en el grafo para permitir o para tener el mejor rendimiento y la mejor performance dependiendo del caso de uso que utilicéis es una situación perfectamente válida. Entonces, en el caso
¿Qué veíamos antes? Pues yo tendría mi link representado como una relación, lo veis aquí abajo. Este link es el link 1-3 SDH con capacidad 256, pero de nuevo lo tengo representado exactamente el mismo como un nodo aquí arriba. Lo que me permite esta representación de nodo, como decíamos antes, es establecer las dependencias con otras capas, con otros links de niveles inferiores. Ok, espero que se entienda más o menos el concepto. Ahora lo vamos a ver en el grafo. Y la cuestión es decir, bueno, pues, vale, esto es un modelo de grafo válido, pero, en fin, lo entiendo y lo voy a poder consultar, pero no se parece mucho a lo mejor al modelo que un usuario quiera ver, ¿no? A un gestor de red, a lo mejor lo que quiere ver es una representación a lo mejor más aplanada o incluso con geolocalización. Bueno, pues todas estas posibilidades son válidas, es decir, hay muchas opciones de visualización. Podemos utilizar, obviamente, el browser para ver los nodos tal y como se conectan. Podemos crear nuestras propias visualizaciones customizadas. Qué sé yo, si manejáis alguna librería tipo D3 o en fin, cualquier otra, pues podéis construir vuestra visualización customizada. O podéis utilizar herramientas como, por ejemplo, DBI, herramientas DBI de Business Intelligence estándar, como por ejemplo Tableau, Qlik o MicroStrategy, la que sea que utilicéis, para tomar datos del grafo y crear visualizaciones de la forma que os interese. O, por supuesto, obviamente tenemos Bloom, que no he puesto aquí una captura de pantalla, pero que es otra forma de visualizar. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por el hecho de que el modelo sea más rico. Es importante tener un modelo rico y expresivo para poder hacer el tipo de análisis que vamos a querer llevar a cabo, pero luego la visualización puedo hacerla tan sencilla o tan orientada a mi caso de uso como quiera. Bien, vamos a ver un ejemplo relacionado con Network Planning, que es el caso típico. Yo tengo una red, en este caso, una red óptica, creo que tiene 3 o 4 capas, que cubre, bueno, pues una región alrededor de París, como veis ahí, y voy a utilizar este modelo para hacer algunos cálculos de planificación, tipo, por ejemplo, quiero ofrecer un servicio a un cliente para conectar una de sus sucursales, una de sus oficinas, con la oficina central. Entonces, pues bueno, para cada una de las localizaciones, tengo que encontrar perdón, cuál es el punto de acceso. Me he pasado ahí Quiero conectar esas dos localizaciones, por lo tanto tengo que encontrar cuál es el punto de acceso óptimo, probablemente sea una consulta geográfica, cuál es el punto de acceso óptimo a la red, suponiendo que haya posibilidad de que sean varios, y luego dentro de la red cuál es el camino óptimo de acuerdo a las métricas que determinamos. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a ver rápidamente qué pinta tiene, porque ya os digo que es el problema tal y como lo he planteado es relativamente complejo, pero lo podemos expresar en Neo en prácticamente 3 líneas, ¿no? Porque, como os decía antes, lo único que tengo que hacer es, en primer lugar, hacer una consulta al módulo geoespacial, ¿cómo llamarlo? Vamos, el módulo geospatial de Neo, que me permite hacer consultas geográficas para decir, bueno, desde la localización del punto de origen, cuál es el elemento de red más próximo. Puedo definir un umbral, por ejemplo, no más allá de 3 kilómetros, de 300 metros, la distancia que queramos determinar. Lo mismo para el destino. Y una vez que tengo localizados los 2 puntos de acceso más próximos, puedo encontrar el camino más corto en Neo4j con una expresión tan compacta como esta que veis aquí. Supongo que también Cypher os resulta relativamente familiar. Si no, ahora vemos un poquillo más. Pero, como veis, en 3 líneas, gracias al modelo que hemos construido en el grafo, podemos llevar a cabo un cálculo complejo como este que acabo de decir. Obviamente sería un pelín más complicado, lógicamente, porque no voy a ir con el shortest path. Ya sabéis que el shortest path en Neo4j calcula el camino más corto en número de saltos, que probablemente no sea lo más relevante en este caso. Como decía antes, seguramente en lugar de shortest path utilice Dijkstra con alguna métrica predefinida, ya sea la capacidad disponible, la distancia geográfica, la que quiera que sea, pero bueno, con una pequeña variante sería esencialmente esto lo que estaríamos haciendo. ¿De acuerdo? Con eso. Pero bueno, y lo que obtenemos, pues bueno, es un resultado con este es el punto de origen, este es el punto de destino y este es el camino óptimo. Y luego pues podemos visualizarlo en cualquiera de las formas que hayamos determinado. Pero bueno, vamos a pasar de las slides al grafo y así lo
lo vemos de manera real. Bueno, aquí tengo una base de datos ya corriendo. Como os decía, es un modelo de red con una red óptica de, creo que tiene tres capas. Y el modelo es muy sencillo, es el que os acabo de describir. Espero que esto se pueda ver más o menos. Voy a ir ejecutando una guía con las consultas que quiero que veáis. Pero es el modelo que os acabo de enseñar. Tengo elementos de red, como os decía, el NE, que, que se conectan entre sí con links. Esta es la relación de tipo orientada a caminos, que es el que veía al principio. Y luego, por otra parte, tengo los links representados también como nodos, que están, digamos, superpuestos entre sí con la relación carried by y se conectan con elementos de red a través de NE. Luego he añadido los servicios, que, bueno, puesto que son servicios de conectividad, es un caso particular de link, pero es esencialmente lo mismo. Vamos a ver qué pinta tiene esto en el grafo. Como os digo, la carga de datos me la he saltado por una cuestión de tiempo, pero si es de interés, pues bueno, lo podemos igual cubrir en otra sesión. Entonces, bueno, pues podemos hacer consultas básicas como, por ejemplo, buscar un elemento de red por su identificador. ¿Vale? Entonces, esto nos enseñaría, vamos a ponerlo un poco más bonito con sus colores. Pero bueno, como veis, puedo hacer una búsqueda simple por su identificador y vemos que las características que tenemos para un elemento de red son relativamente simples, pero bueno, esto podría enriquecerse o variar dependiendo del caso. Entonces tengo un tipo, tengo un código asociado, tengo la latitud y la longitud, porque me interesaba para el cálculo geográfico que vamos a hacer a continuación, pero ya os digo que aquí podemos tener tantas propiedades como sea necesario. Entonces, bueno, pues esta es la búsqueda por... Y bueno, aquí igual no es necesario que le demos más tiempo, pero bueno, obviamente una consulta en Cypher puede devolver, como hemos visto, elementos de estructura como un nodo o puede devolver valores de propiedades, ¿no? Una estructura tabular como esta. Y a la vez estoy haciendo, como veis, una búsqueda en este caso a través de una expresión regular. O sea, que no tiene que ser porque necesariamente un valor específico, pero puede ser un valor aproximado como este que vemos. Y ya veis que este resultado lo estamos devolviendo en forma de estructura tabular. En lugar de devolver nodos, devolvemos 4 atributos de cada nodo: el ID, el nombre, la latitud y la longitud. Pero bueno, esto es Cypher básico, así que tampoco le voy a dar más vueltas. Podemos añadir a Cypher, obviamente, patrones de conexión. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando un nodo y todos los links que salen de él. Y bueno, pues aquí estoy haciendo una cuenta, un count del número de links. Entonces me va a decir que, bueno, pues para el link de este tipo, pues estos son, perdón, para este nodo N08, estos son el número de links por tipo de link, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo en esta parte de la query. Vale. Vamos a ver una consulta de camino sencilla, como la que os describí antes. Bueno, aquí en este caso no estoy haciendo un shortest path, sino que simplemente estoy definiendo un camino entre un elemento de red. Aquí por alguna razón no he puesto la etiqueta, pero lo podríamos añadir. Este es un elemento de red al que estoy accediendo por nombre. Quiero encontrar cuál es la forma de conectar esos dos elementos de red que identifico por nombre a través de links que tengan por tipo línea o TN. Y además, pues bueno, esto, como sabéis, luego con el asterisco, indicando que es un camino de longitud variable, pero puedo ponerle un límite. Puedo decir que no pase de cuatro saltos, ¿no? Entonces, si hago esto, me va a devolver pues un camino de longitud 4. En este caso, como veis, entiendo que en mi modelo los links son bidireccionales. Por eso no estoy haciendo, no estoy filtrando en cuanto al sentido. Si el link fuese direccional, lo hubiéramos incluido en el modelo y a lo mejor tendríamos conexión en un sentido pero no en el otro y lo podríamos incluir pues solamente añadiendo la punta de la flecha. ¿Qué más? Como os decía, bueno, pues tenemos los dos modelos cargados, entonces yo puedo ahora hacer consultas a través de las capas, es decir, puedo, por ejemplo, identificar un link, también de nuevo por su ID, y quiero entender cuáles son sus dependencias, de qué otros links depende, ¿vale? La idea sería, estoy identificando un link en la capa superior y quiero ver de qué otros links depende. Entonces, pues bueno, esto me devuelve, en este caso, una conexión SDH depende de 2 líneas SDH de niveles inferiores, ¿vale? O sea que, como veis, puedo consultar, aquí estaría
Estas serían dos capas independientes, entonces puedo consultar y atravesarlas de una a la otra. Bueno, esta variante de la consulta me devuelve exactamente el grafo que habíamos visto antes en la slide. No sé si merece la pena que lo reestructure para que lo veáis, pero bueno, la idea es, tengo el link de nivel superior, que como veis se descompone en dos links de nivel inferior. Vemos aquí las tres capas, como veis, ¿no? O sea, tenemos un link end-to-end que conecta Stade de France con Versailles, que es este de aquí arriba. No sé por qué no me está enseñando. Podemos, a ver, decir que nos enseñe el link ID. Ahí está. Bueno, pues tenemos una conexión end-to-end que conecta estos dos puntos, que de hecho está, digamos, enrutada sobre estos dos links de nivel superior a través del punto intermedio SEO-end, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, este es el modelo, como veis, simplemente por la visualización, aunque en realidad lo que me interesa es, como decía antes, el tipo de análisis que vamos a ver ahora. Hablaba antes de la visualización. Entonces, bueno, como veis aquí en el grafo está un poco, no limitado, pero en el grafo estamos viendo el modelo de datos. Estamos viendo cómo he representado yo mis links y mis dispositivos. Pero a lo mejor quiero crear, como decía antes, una visualización más orientada al cliente. Pues bueno, en este caso, pues bueno, una de las formas de hacerlo es, he mencionado antes Tableau. Bueno, pues Tableau ofrece una opción que, bueno, sería conectarnos directamente con Neo y, bueno, ejecutar una consulta como esta. Tableau, como la mayor parte de las herramientas de BI, Tableau, Qlik, MicroStrategy, todas ellas, pues entienden mejor información en forma de tabla, en forma tabular. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ejecutar una query que aplana nuestro grafo. Este es el resultado. Esta query es la que ejecutamos directamente desde Tableau, y una vez en Tableau, pues bueno, podemos construir una visualización como esta. Obviamente hoy no me voy a meter en detalles de hacerlo, aparte que tampoco soy un experto en Tableau, pero bueno, es posible hacerlo, y bueno, pues es una de las opciones de visualización, como lo es Bloom o como lo es la creación de un UI, pues digamos, customizado. Lo bueno que tiene es que aquí nos lo pone en un mapa, por lo tanto lo hace pues posiblemente más intuitivo, pero vamos, la idea es la misma. Como veis, esta conexión, de hecho podríamos hacer a lo mejor como ejercicio ver que efectivamente es idéntico. S1_412. Si yo voy a mi grafo, me busco un link UID que sea, habíamos dicho, S1_412, ¿qué más tenía? /OC. No es el ID, sino que es vamos a ver, se llama link ID. Vamos a cambiarlo aquí. Ahí está. Vale, pues es una conexión OTN, como veis. Y bueno, pues si la expando, pues me va a decir que efectivamente conecta SEO-end con Nogent, que es efectivamente los dos puntos, SEO-end con Nogent, y que consta de dos segmentos que pasan por Stade de France. Entonces, pues bueno, aquí tenemos los dos segmentos, ¿vale? Que si los expandimos, probablemente el problema de aquí es que al explotar, pues van a salir todos los elementos que dependen de él, pero bueno, porque hay otros canales, lógicamente, que utilizan ese mismo segmento, pero la idea es que estos dos puntos, estos dos segmentos intermedios, vamos a ignorar el resto, convergen, digamos, en Stade de France, como veis, ¿vale? No sé si, igual, espero que quede clara la idea. Ignorad todos estos carried by, que son otros, digamos, otros segmentos, otras conexiones end-to-end que, digamos, utilizan el mismo segmento, porque lógicamente el tráfico es multiplexado y por lo tanto este canal de bajo nivel lo utilizan muchos canales de niveles superiores, ¿vale? Bueno, pues esto para aclarar que obviamente el grafo de datos refleja, o mejor dicho, la visualización que creamos es una vista más orientada al consumo humano, hacerla más inteligible, pero al fin y al cabo está dirigida por los datos que tenemos en el grafo. Entonces, bueno, esa es la
la idea de la visualización. Y bueno, como sabéis, tenemos una serie de conectores estándares para estas herramientas de BI. Bueno, pues vamos a hacer digamos, for real, vamos a hacer en realidad el ejemplo que os enseñaba antes. He cargado el modelo geospatial, el modelo espacial en Neo, que me va a permitir hacer consultas geográficas. Entonces, pues bueno, yo puedo, para que os hagáis una idea del tipo de cosas que puedo hacer, es una serie de procedimientos, por ejemplo, que me permiten definir regiones, áreas en el espacio, ¿no? En este caso estoy definiendo una caja y quiero que me des todos los nodos, todos los elementos de red que caen en esa caja, ¿vale? O sea que básicamente estoy haciendo este dibujo aquí, determinado por sus dos extremos, que son estos dos nodos. La forma de definir la caja, obviamente, es como queramos. Podemos entrar una longitud y una latitud. En este caso, yo estoy cogiendo la longitud y latitud de dos nodos y me dice, bueno, pues devuélveme todos los nodos que caen en ese espacio. Y son estos tres, que efectivamente corresponden a los tres que caen ahí dentro, ¿vale? Pero bueno, simplemente por enseñaros que existe la posibilidad de hacer este tipo de análisis donde definimos una región y nos devuelve los nodos que caen dentro de esa región. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues la que decíamos antes, encuéntrame el camino más corto entre dos nodos, ¿vale? Y de nuevo estoy utilizando el camino más corto entendido en el sentido menor número de saltos, pero obviamente, como decía antes, podríamos utilizar alguno de los algoritmos tipo Dijkstra, que son más realistas, digamos. Pues bueno, este es el tipo de expresión que me calcula el camino más corto entre dos puntos. Y lo que voy a hacer ahora a continuación me puede devolver uno o me puede devolver todos los caminos que existan, en todos los caminos más cortos. En este caso, pues bueno, puede haber varios, como veis, ¿no? Pero la idea es que quiero combinar los dos. Quiero combinar la parte geográfica con la parte de análisis de camino más corto para simular el caso que decía antes. Es decir, tengo dos localizaciones y quiero encontrar primero cuál es el punto de acceso más próximo desde un punto de vista geográfico y luego cuál es el camino más corto para conectarlos. Entonces, pues bueno, esto es lo que os enseñaba antes, ¿no? Supongamos que yo tengo tanto la sucursal o la oficina con la oficina central que quiero conectar, descritas como su latitud y su longitud. Esos son los parámetros de entrada, el origen y el destino. Entonces, como hacía antes, tal y como os enseñé en la slide, un primer paso es encontrar cuál es el punto de origen, el punto de acceso más próximo, y puedo definir, como os decía, un umbral de acuerdo a lo que me interese. Puedo decir, pues, un umbral. No quiero tener un acceso a la red que esté más allá de 500 metros o de lo que sea, y puedo definirlo específicamente para cada uno de ellos. Y luego, una vez que tengo identificados cuál es el punto de acceso óptimo, pues hago un cálculo de camino y devuelvo el resultado pues en la forma en la que quiera. Y en este caso, pues bueno, lo estoy poniendo de forma, creo, aplanada, puesto que me devuelve el path, el camino, además del nodo de origen y del nodo de destino, ¿vale? Entonces, este sería el resultado. El camino entero lo tenéis ahí. Ahora bien, en algunos casos, pues bueno, no queremos necesariamente coger el que minimice el camino más corto y siempre el que esté más próximo, porque a lo mejor hay otras métricas, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, dame todos los caminos, todos los puntos de acceso que estén en una distancia inferior a 10 kilómetros, lo que sea, 10, la que quiera que sea la unidad, y dentro de esos puntos de acceso, que pueden ser varios, calcúlame los caminos. Esto me va a devolver unas cuantas opciones sobre las que yo elegiré cuál es el más adecuado. Entonces, la idea es, si accedes a la red desde el punto GOP 1, tendrías un camino de distancia 3 que te llevaría hasta ORL 3. Ahora bien, si accedes a la red desde un punto de vista un poco más distante geográficamente, encuentras un camino más corto que a lo mejor pues, es más beneficioso. Entonces, bueno, lógicamente este resultado habría que analizarlo a posteriori y entender, pues bueno, cuál es el coste de un acceso a red más distante o cuál es el coste, digamos, de utilización de la red o qué optimización obtendríamos por tener un camino más corto en ese sentido. Pero bueno, la idea es que a donde yo quería llegar es que, bueno, podemos hacer si descartamos la parte final, donde estoy prácticamente formateando el resultado, como decía antes, en 3 líneas, ¿vale? 2-3 líneas, estoy haciendo realmente son las 3 llamadas, 1, 2, que son la que buscan el camino el punto de entrada y el punto de salida en la red, y el tercero es el camino más corto. O sea que con una expresión bastante compacta estoy consiguiendo llevar a cabo un cálculo bastante sofisticado, digamos.
¿Qué más? Bueno, esta es la parte del uso de la red, el uso del modelo de red para cálculo de caminos. Pero hemos construido un modelo que me va a permitir también, de manera muy breve, análisis de capacidad. Es decir, yo puedo calcular para un link en concreto, entender cuál es el nivel de utilización, simplemente analizando cuáles son los links que están que están utilizándolo, digamos. Entonces, pues bueno, como veis, es una consulta muy rápida y puedo calcular en tiempo real. Lo que me permite esto fundamentalmente es que no tengo que persistir y actualizar cada link a medida que provisiono nuevos servicios, sino que puedo calcular de forma dinámica y de manera eficaz, como veis, cuál es el nivel de utilización de un link en tiempo real. Pero lo que decía, a donde quiero llegar es a combinar la búsqueda de caminos con el análisis de dependencias. Porque en ocasiones, como decía antes, pues necesito entender cuáles son las dependencias, porque pongamos, por ejemplo, lo que decía antes, quiero ofrecer un servicio con alta disponibilidad, dos caminos independientes. Pongamos, por ejemplo, un banco. Un banco necesita una conexión permanente con cada una de sus sucursales, por ejemplo, que sea independiente o por lo menos que ofrezca una resiliencia suficiente para que sea tolerante a fallos. Entonces yo tengo que ser capaz de calcular caminos que sean completamente independientes. Y la independencia de caminos requiere ese análisis de multicapa para entender que no hay elementos de niveles inferiores que son comunes a los dos caminos y por lo tanto son un single point of failure. Aquí la query se complica un poco, lógicamente, pero la idea es sencilla. Si vemos aquí, lo que estoy haciendo es calcular un camino entre dos puntos, exactamente igual que antes, desde el punto de origen hasta el punto de destino. Lo único que estoy añadiendo una constraint, digamos, adicional. Bueno, en este caso quiero que sea un path sobre una línea SOTN y con una capacidad dada, en este caso 192, por ejemplo. Pero luego lo que quiero hacer es asegurarme que cuando calculo el segundo camino, que es exactamente lo mismo, otro cómputo de camino, quiero excluir todos los elementos que han sido utilizados en el primero. Entonces, en este caso, si lo ejecuto, bueno, primero tengo que definir el punto de entrada y el punto de salida como parámetros. Entonces, si lo ejecuto de nuevo, me va a devolver dos caminos que son totalmente independientes, excepto, como veis aquí, en el caso de un nodo intermedio. Hay distintos tipos digamos, de diversity, de independencia de caminos. Hay independencia a nivel de link, que es el que acabamos de calcular, o independencia a nivel de nodo. Entonces, no siempre es posible una u otra, dependiendo de la topología de red. Pero lo que os decía antes es que, además de este análisis de caminos independientes, lo que quiero hacer es un análisis multicapa. Entonces, aquí añado en esta consulta, y entiendo que estoy yendo un poco rápido sobre estos cipher que se complican, pero bueno, igual lo puedo compartir para que lo probéis en vuestro entorno. La idea fundamental es que cuando calculo el camino, a continuación lo que voy a hacer es para cada uno de los elementos que forman parte del camino, hago un análisis de las dependencias tipo carried by, que es como hemos modelizado el hecho de que algo depende de otra cosa, para excluir no solo el elemento que estoy utilizando en el primer camino, sino todos aquellos elementos de los que depende. De manera que estoy diciendo, bueno, esto ya está siendo utilizado por el primer camino, por lo tanto, no podemos utilizarlo en el segundo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esta es la consulta que ejecutamos. Y, bueno, un minuto nada más, porque veo que se me está yendo el tiempo. La otra forma de utilizar el modelo de dependencia, y dejadme que vaya un segundo a las slides de nuevo, es para el análisis de eventos de red. Entonces, aquí lo tenemos. Como veía antes, como describía antes, pues bueno, tenemos alarmas, eventos, métricas viniendo de la red de forma constante. Lo que voy a hacer es utilizar mi modelo de topología para hacer dos cosas. La primera es entender la importancia, el impacto a mi negocio de cada uno de los eventos de forma independiente para poder priorizarlos. Puesto que afecta a un servicio crítico, pues lo que voy a hacer es priorizarlo y ponerlo a la cabeza de la lista para que sea atendido lo antes posible. Pero la otra operación que voy a poder llevar a cabo es la agrupación, la simplificación, la correlación de eventos. ¿Vale? Entonces, la idea aquí es que, bueno, tengo un conjunto de elementos, pero que dependen
de elementos que vamos a llamar causa raíz, y lo que puedo hacer es simplificarlo y devolver una lista en la que solamente incluyo las causas raíces y no incluyo los síntomas que lo único que hacen es añadir ruido en el análisis de este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta tienen estas queries? Porque son sorprendentemente sencillas. Esta es la estructura que tiene un evento de red, esencialmente. Va a ser un registro que va a incluir, pues bueno, el tipo de fallo, puede ser un loss of signal, por ejemplo, estoy perdiendo señal en una interfaz, y tengo el identificador del interfaz, es decir, tengo un elemento que me va a permitir identificar en mi modelo de topología cuál es el elemento que está fallando. Entonces, la query es bastante sencilla, es decir, es buscar el elemento en cuestión y una vez que lo identifico, navegar o recorrer toda la cadena de dependencias, directas o indirectas, que es lo que consigo con una expresión como esta. Es decir, búscame todos los servicios, todos los elementos intermedios hasta que lleguemos a los servicios que dependen, como decía, directa o indirectamente de este elemento que está fallando. Bueno, pues esta consulta me va a devolver un assessment, un análisis del impacto del evento, que lo puedo, pues bueno, agrupar, pues por ejemplo, como veis en el ejemplo de aquí abajo, dándole una severity, por ejemplo, es decir, cuál es la prioridad de este evento basado en el hecho de que, bueno, afecta o no a un servicio. Y bueno, la pinta que tiene, porque lo veáis rápidamente en el grafo, es bastante simple. Este es el que acabamos de ver ahí. Es decir, yo supongamos que tengo un evento, una alarma que me llega en este link, que identifica a este link. Lo único que hago es, con esta expresión de asterisco, estoy navegando la cadena de dependencias y lo único que hago es, en este caso, agregar todos los elementos que dependen de él. Lógicamente, bueno, pues a lo mejor esto no es lo más interesante, porque yo no quiero todos los elementos intermedios que dependen de él, quiero ver los elementos de nivel superior y, por lo tanto, que son servicios que estamos vendiendo a clientes. Pues puedo filtrarlos y quedarme solamente con los servicios. Bueno, pues sería una lista reducida de los servicios de conectividad que se ven afectados por ese elemento que está fallando. O bien, a lo mejor he marcado algunos servicios como críticos, porque bien, son clientes que tienen SLAs superiores. Pues bueno, el filtrado es decisión nuestra. Pero como veis, estamos hablando de consultas muy, muy rápidas. Estamos hablando de single milliseconds. Obviamente, mi modelo es relativamente sencillo, pero la naturaleza de estas consultas es predecible. Y dejadme que concluya con eso, porque es un elemento importante. Y aquí tenéis un ejemplo donde pruebo efectivamente esta cuestión. Entonces, esta consulta que estoy haciendo atraviesa, digamos, hasta un nivel, en este caso de profundidad 5. Son 5 capas en un modelo de red. El que veis a la izquierda es un modelo con 1000 nodos, por lo tanto es pequeñito. Creo que es el que estaba trabajando yo en la demo. Pero lo que hice para el experimento es decir, bueno, voy a probar con un modelo mucho más grande, con 50 millones de nodos, es decir, 50.000 veces más grande. Vamos a ver cuál es el impacto en las queries. Entonces, como veis, fijaros, y bueno, y por añadir, como veis aquí, en la simulación lo que tenía es 128 clientes mandando eventos de manera continua, ¿vale? Entonces, veis, por ejemplo, que en este caso cada request, el tiempo de procesado de cada uno de los eventos estaba en 7 milisegundos en el grafo pequeño y pasa a 8 milisegundos en un grafo que es 50.000 veces más grande. Por lo tanto, como veis, estamos procesando alrededor de, en este caso es instancia única, 16.500 aproximadamente requests por segundo en un nodo único en Neo4j y pasamos a 14.000. La conclusión de esto es importante y es, daos cuenta de que hay un incremento del tamaño del grafo de 50.000 veces, lo he multiplicado por 50.000. Y sin embargo, la performance de la query se mantiene constante. O sea, no es constante, hay un incremento de un 10%, digamos, pero vamos, un 10% o un 14% de incremento cuando hemos multiplicado el tamaño de mi base de datos por 50.000, yo no tengo inconveniente en llamar a eso constante. Y esto es importante porque esto refleja la naturaleza nativa, digamos, de Neo4j. Sin entrar en mucho detalle, depende del hecho de que Neo las conexiones son, llamamos ciudadanos de primera clase, es decir, van persistidas, no son calculadas en tiempo real haciendo consultas y joins, que es donde la performance se nos va,
Lo que ocurre en Neo4j es que cada conexión entre dos puntos, cada dependencia en este caso, está representada y persistida en disco, de manera que cuando hago un análisis que implica atravesar un conjunto de dependencias, lo que estoy haciendo es siguiendo punteros, no estoy haciendo joins. Si hiciese joins, un incremento como este que estamos viendo masivo en el volumen de datos tendría un impacto devastador y acabaría con mi performance. En Neo4j la performance se mantiene constante y esto es crítico, sobre todo en funciones como esta en tiempo real, donde la predecibilidad del rendimiento es clave. Es decir, imaginad, este es un caso de análisis de impacto en tiempo real, pero pensad un sistema de recomendación, un sistema de detección de fraude, donde es crítico reaccionar lo antes posible. Yo no puedo permitirme el lujo de que cuando mi volumen de datos aumente, la performance de mi consulta o de mi análisis se degrade de forma dramática. Entonces, bueno, yo creo que este es un buen punto para concluir. Me he pasado un pelín de la hora, pero bueno, como empecé a 5, pues bueno, yo creo que se me perdona, ¿no? Rui, ¿cómo lo ves? Sin problema, Jesús.